Buenos días, bienvenidos al Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Mi nombre es Luis Andrés Fajardo, soy el director del Departamento de Derechos Humanos de la universidad y me corresponde dirigir el módulo sobre la protección internacional de la persona humana. Para iniciar, es importante recordar que los derechos humanos son el fruto de reivindicaciones sociales adelantadas por una serie de individuos que poco a poco se fueron constituyendo como elementos que hoy en día son la base de cualquier organización social. En este módulo analizaremos la historia de los derechos humanos de forma muy breve, únicamente para ir indicando el hilo conductor que llevó a esas reivindicaciones hechas en el medioevo a convertirse en lo que hoy básicamente son el pilar estructural de toda organización democrática en el mundo occidental. Es importante recordar que cuando hablamos de derechos humanos nos referimos fundamentalmente a derechos, es decir, a reivindicaciones o más bien titularidades que tienen los individuos y específicamente en materia de derechos humanos que son exigibles del Estado en cualquier circunstancia para toda persona, sin importar si es nacional, extranjero, sin importar sus condiciones de raza, color, nacionalidad, etnia o intereses políticos. Básicamente ello es así, porque desde la Revolución Francesa dos han sido los principios guías de los derechos humanos. En primer lugar, el principio de libertad, entendida ella como una cuestión inherente al ser humano, que le implica la posibilidad de decidir y de no ser manejado como un elemento más de la estructura estatal. El segundo elemento guía es el principio de la dignidad humana. Es un principio muy controversial porque desde el punto de vista filosófico, dignidad quiere decir básicamente ser digno de. Y cada ser humano era digno de, dependiendo de circunstancias diversas a lo largo del tiempo. En principio se era digno de si se pertenecía a la monarquía o a la aristocracia. En la época de la conquista se era digno de si se era español. Durante muchos años se fue digno de si se tenía dinero o si se tenía algún título de nobleza o de alcurnia que le permitiera ser más que el resto de los ciudadanos. El gran avance del derecho internacional de los derechos humanos y en especial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que convierte al ser humano en digno de por la sola condición de ser humano, sin importar su raza, su credo, su origen social, su posición económica o política. Los derechos humanos le pertenecen a cada ser humano, solo por ser humano, es decir, solo por pertenecer a la especie humana. Ahora bien, los derechos humanos, que se fundamentan en esa libertad y dignidad, parten también de una idea un poco más compleja de la dignidad, que es aquella que Kant va a desarrollar bajo el presupuesto de que una persona digna significa que un ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano no es un medio de otros, no es una herramienta de otros, es un fin en sí mismo. Puede tomar sus propias decisiones, se determina a sí mismo y siendo un fin en sí mismo es el objetivo del Estado lograr que ese fin en sí mismo, que es cada ser humano individualmente considerado, pueda hacer realidad sus perspectivas de vida. Siendo entonces los derechos humanos el fruto de estos dos grandes pilares, libertad y dignidad, lo importante es saber cómo se acoplan estas reivindicaciones con el derecho internacional público. Pues bien, en efecto, los derechos humanos son antes que nada una obligación del Estado respecto de sus individuos, respecto de todas las personas que residan en el territorio del Estado. Y eso se entendió así desde la Revolución Francesa. Pero, habida cuenta de la Segunda Guerra Mundial, en la que por cuestiones de soberanía, por cuestiones de poder entre los estados, nadie, ningún otro país podía criticarle a Alemania lo que hacía con sus ciudadanos. Y ello dio como resultado que el gran número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueran justamente los ciudadanos y no cuestiones militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que la única manera para que haya verdadera paz y seguridad en el mundo es que los estados en su conjunto acordaran respetar unas normas básicas, unas normas que son el derecho internacional de los derechos humanos. Desde entonces,
ha florecido una gran estructura internacional, tanto a nivel universal como en las regiones, en Europa, en África, en América, que se dedica a la vigilancia y a la promoción y protección de los derechos humanos, entendidos ya no como obligaciones simplemente del Estado con el individuo, sino obligaciones que se pueden exigir respecto del mundo entero. Cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo debería ser sujeto de derechos humanos. Así entonces nace la protección internacional de los derechos humanos. Primero con tratados internacionales, bueno, vale la pena decir primero con declaraciones, luego tratados internacionales, y poco a poco con la construcción de estructuras jurídicas encargadas de respaldar esos tratados para su verdadero cumplimiento. Así tenemos entonces el sistema de la ONU y el sistema interamericano, que serán el objeto de estudio de este primer módulo del diplomado. Vamos a encargarnos de fortalecer esos conocimientos bajo el entendido de que, en virtud del bloque de constitucionalidad en Colombia, esas normas internacionales hacen parte del derecho interno y hoy son la fuente principal del derecho colombiano.